eleva tu visión, ya que jamás hemos pasado por aquí. Eleva tu visión y tú verás la gloria del Señor. Pues en una visión que crezca el pueblo crecerá, sin una visión que crezca el pueblo crecerá. Eleva tu visión y tú verás la gloria del Señor. Eleva tu visión, ya que jamás hemos pasado por aquí. Eleva tu visión y tú verás la gloria del Señor. Pues sin una visión que crezca el pueblo crecerá, sin una visión que crezca el pueblo crecerá. Eleva tu visión y tú verás la gloria del Señor. Eleva tu visión, ya que jamás hemos pasado por aquí. Eleva tu visión y tú verás la gloria del Señor. Pues sin una visión que crezca el pueblo perecerá, sin una visión que crezca el pueblo perecerá. Eleva tu visión y tú verás la gloria del Señor. Los montes declaran el Señor, los valles proclaman el Señor, los cielos y la tierra nos cuentan de su gloria. No lo puedo dudar, mi corazón quiere gritar, el Señor es mi Dios, es mi Dios. Los montes declaran el Señor, los valles proclaman el Señor, los cielos y la tierra nos cuentan de su gloria. No lo puedo dudar, mi corazón quiere gritar, el Señor es mi Dios, es mi Dios. Los montes declaran el Señor, los valles proclaman el Señor, los cielos y la tierra nos cuentan de su gloria. No lo puedo dudar, mi corazón quiere gritar, el Señor es mi Dios, es mi Dios. Jehová reina, Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Alégrese los cielos, gócese la tierra y digan las naciones. Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Alégrese los cielos, gócese la tierra y digan las naciones. Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Alégrense los cielos, gócese la tierra, y Alégrense los cielos, gócese la tierra, Tú eres el Rey, Señor.
gócense los cielos, gócense la tierra. Haz volver el arca de
Cuánto necesitamos a Emmanuel en nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios manifestado en nosotros, Cristo en nosotros, es la única esperanza. Oh Emmanuel, te anhelamos. Ven Emmanuel, visítanos, llénanos, fortalécenos, hazte real en nuestras vidas, Emmanuel. Atráenos, oh Emmanuel. De los filisteos, y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. ¿Cuántos esta mañana están dispuestos a darle agua al rey? ¿Cuántos van a dar de beber al rey a pesar de sus problemas, a pesar de sí mismo, arriesgando su propia vida? ¿Cuántos le van a dar de beber al rey esta mañana? Tú haces brotar ríos en medio del desierto y manaderos de aguas en medio del sequedal. Aviva tu obra en nosotros por tu espíritu. Vivifícanos, Señor. La obra es tuya, Padre. Estamos esperando la obra de tu espíritu en nuestras vidas, y podremos dar luz, podremos dar vida a otros, Señor, para tu gloria. Haz volver
necesitamos tu visitación. Necesitamos ese toque que hará la diferencia, Señor. Te pedimos que tu presencia more en medio de este pueblo, en medio de cada corazón, Señor. Que tú, oh Emmanuel, te hagas vida en cada uno de nosotros. Que mores en nuestro corazón, te lo pedimos. Y que nos cambies, Señor, por favor. Cámbianos, Señor, prepáranos para tu venida, te lo pedimos. Prepáranos para tu venida, oh Rey eterno, prepáranos para tu venida. Por amor a tu precioso nombre. En Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Como la iglesia de Dios, y entendiendo también el río y la fuerza del río que hoy hay en esta tierra de iniquidad, creo que como iglesia estamos esperando la venida del Señor. Amén. Cada día es más palpable y es más urgente que el Señor venga. Y no solo por nosotros, sino por los que vienen detrás de nosotros. La maldad está avanzando a pasos agigantados. Y yo sé que entendemos eso y que esperamos la venida del Señor como un evento que será literal. Pero también como un pueblo espiritual debemos estar conscientes y debemos esperar la venida del Señor, pero no en un tiempo futuro, sino hoy mismo, en nuestros corazones, en nuestras propias vidas. Debemos experimentar ese reino hoy. Debemos anhelar, desear y ver la urgencia de vivir bajo el reino de Dios hoy mismo en nuestras propias vidas. Como el Señor les dijo a los fariseos cuando le preguntaron acerca de su venida, y el Señor les dijo: no van a decir helo allí o helo aquí, porque el reino de Dios, ¿recuerdan que dice? Está entre vosotros. No les dijo vendrá. No estaba hablando de un evento futuro. Y el reino de Dios está personificado en Cristo mismo. Cristo mismo es el reino de Dios. Y creo que nos surge, hermanos, que la vida de ese reino esté en nuestro corazón hoy mismo. ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Cuánto lo anhelamos? Amén. ¿Cuánto nos urge? ¿Cuánto nos urge? Y hermanos, miren, el pecado es un fango terrible. El pecado es un lodo que nos envuelve, nos ensucia, nos atrapa, y que finalmente, si el Señor no nos libra, vamos a terminar hundidos y muriendo espiritualmente allí. Y yo, solo pensando en eso, decía: ¿cómo será si hoy en día, cuando la maldad es confrontada, cuando la maldad es enfrentada por la justicia, hermanos, el sistema hoy en día está hecho para que la maldad se cuide, para que sea un derecho del hombre?
para que sea una forma de expresión del hombre, de un libre desarrollo de su personalidad. A eso le llaman hoy, a las cosas malas, a un derecho. Hermanos, cuánto nos urge que Dios venga. Como les digo, sí, esperamos el reino literal del Señor en esta tierra, pero hoy mismo cada uno de nosotros debe desear que el reino de Dios sea establecido en su propio corazón, en nuestros propios hijos. Uno se pone a ver, hermanos, si hace 50 años no era lo que hoy es. Y yo me pregunto, de aquí a 50 años, ¿cómo va a ser? ¿Qué van a tener que enfrentar nuestros hijos? ¿A qué se van a tener que enfrentar? ¿Qué tanto van a sufrir? Pero que Dios nos permita, hermanos, que en sus vidas, que Dios nos conceda eso, que en nuestros hijos se forme el reino de Dios desde ahora, desde la edad que tengan, que el reino de Dios sea establecido. Y yo meditaba y me preguntaba, ¿por qué el Señor todavía permite esto? Que la maldad aumente, que el río sea aún más fuerte, que haya más ímpetu, que golpee con más fuerza en nuestras vidas. Cuando salimos, hermanos, solo es salir y ya estamos expuestos. Como cantábamos, solo es por su misericordia. Solo vamos a poder permanecer por su misericordia. Pero yo también creo, y como dice la Escritura, que la tierra gime, que la creación clama por una salvación. Y es quizá lo que el Señor está esperando. ¿Cuántos aquí no fuimos hallados cansados de la maldad? Cansados de fallar, de pecar, de vivir una vida vacía. Tal vez es lo que el Señor está esperando, que este mundo despierte, que clame ante tanta maldad. Está esperando la manifestación de los hijos de Dios, de esos hijos que van a traer una palabra de parte de Dios que va a cambiarlo todo. Señor, henos aquí. No que hayamos alcanzado la madurez ya, pero Señor, henos aquí. Amén. Que seamos fieles a ti. Dice en el libro de los Hechos que después de el Señor haber resucitado, de haber vencido la muerte, se reunió con sus discípulos por 40 días y dice que habló con ellos. ¿Recuerdan de qué? Del reino. No sé si el Señor haya dedicado tanto tiempo durante su tiempo con los discípulos a hablar de un tema tan prolongadamente. Pero si el Señor, después de haber resucitado, fue y habló con sus discípulos y dedicó tantos días a eso, imagínense cómo no lo escucharían los discípulos viendo a su maestro pero resucitado. No era el Jesús que habían visto antes de la cruz. Era un maestro totalmente glorificado, con un cuerpo glorificado, que había vencido la muerte. ¿No le pondrían ustedes cuidado a lo que el Señor dijera? Sería importante, ¿verdad? Y dice que durante 40 días el Señor les habló acerca del reino. ¿Creen que será importante saber algo acerca del reino? Yo creo que sí. Creo que sí. Pero una pregunta que tal vez para muchos es algo confuso: ¿el Señor vino como rey la primera vez o no? ¿Será que el Señor Jesús habrá venido como un rey? Porque dice que cuando María recibió la promesa, el anuncio de que el Señor iba a nacer y que le iba a llamar Jesús, y le dijo: y él recibirá un trono.
y su trono será sobre la casa de Jacob, y para siempre será rey. ¿Será que el Señor vino como rey la primera vez? Yo creo que sí. Tengo la convicción de que Él vino como un rey. ¿Saben? Una de las cosas que de pronto nos desvía, y es por eso que tal vez no lo vemos como un rey, y es porque el Señor Jesús vino y lo que veían que era un hombre sencillo, común y corriente, trabajador. Conocían sus padres terrenales, humanos, pero para muchos el decir que era el Hijo de Dios fue una afrenta, fue una ofensa. ¿Cómo has de ser el Hijo de Dios si te hemos visto crecer? Si eres hijo de un carpintero. Pero hermanos, yo sé algo, y es que Dios vino como un rey, pero mostrando un carácter de rey ajeno a todo concepto del ser humano, lejos de lo que un ser humano en su mente piensa que es un rey. ¿Saben? Dice en Isaías que Él fue despreciado y desechado por los hombres. Dice que fue menospreciado. ¿Qué significa menospreciar a alguien? Darle menos valor. No vale lo que dice que vale. Fue menospreciado y no fue estimado. Hermanos, Él vino como un rey. Era el Hijo de Dios. De hecho, es el unigénito Hijo de Dios. Alguien me decía en estos días: pero si Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, entonces ¿yo qué? Hermanos, miren, Jesucristo es el único Hijo de Dios. Y si en tu vida no se manifiesta la vida del único Hijo de Dios, no somos aceptos por el Padre. Cuando nosotros nos acercamos delante de Dios, hermanos, si Dios viera lo que nosotros somos, estamos destinados a ser consumidos. ¿Saben qué es lo que ve el Padre? A su Hijo, a su unigénito Hijo en nosotros. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces Jesucristo sigue siendo y por siempre será el unigénito Hijo de Dios. Por eso, hermanos, nos urge que su vida se manifieste en nosotros. Por eso nos urge que su vida sea formada en nosotros, porque Él es el acepto. Nosotros, hermanos, perdonen, pero no valemos nada sin su vida en la nuestra. No seríamos nada si Él no nos hubiese encontrado. También dice que fue herido, que fue molido por nuestros pecados, que fue castigado. Y muchos dirían: pero ¿qué rey permite que eso le pase siendo un rey? ¿Qué rey teniendo autoridad, siendo un rey, teniendo poder, permitiría ser castigado, menospreciado, reducido a nada, herido, y todavía aún más por su propia creación? ¿Quién siendo un rey permitiría algo así? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, ¿qué significa que él no abrió su boca?
Tal vez, y yo lo había entendido así por mucho tiempo. La interpretación a esto es el hecho de saber de que Él era el Hijo de Dios y que su creación misma lo estaba reduciendo a polvo, que el Señor Jesús estaba siendo maltratado y menospreciado, y que Él en medio de esa injusticia no murmuró y no se quejó de esa situación tan difícil. Miren, hermanos, ¿qué hubiera pasado si el Señor hubiese abierto su boca? Dice que cuando llegaron los soldados por el Señor Jesús, llegaron los fariseos y los sacerdotes, preguntaron: ¿quién es Jesús? Y Él les dijo: yo soy. Solo eso les dijo. ¿Y qué pasó? Retrocedieron y dice que cayeron todos al piso. Otra vez pregunto, ¿qué hubiera pasado si el Señor hubiese abierto su boca? ¿Qué fue necesario para que Lázaro resucitara de entre los muertos? Lázaro, ven fuera. Dice en Hebreos que Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiese abierto su boca? No como un ser humano incapaz o un ser humano inhabilitado para defenderse, sino como el Hijo de Dios. En ese momento el Señor Jesús ya sabía quién era. Ya sabía, de hecho, antes dice que le había lavado los pies a sus discípulos, pero ahí en ese mismo contexto dice: sabiendo Jesús de dónde venía, hacia dónde iba, sabiendo lo que el Padre le había dado y el poder que tenía, lavó los pies de los discípulos. Hermanos, ese fue el Rey que vino a morir por nosotros. Fue un rey, vino como rey, tenía toda la potestad de la creación bajo sus manos. A su voz los vientos se calmaban, los muertos resucitaban. ¿Qué más hay después de resucitar un muerto? Y Él, cuando fueron por Él para arrestarlo, para golpearlo, para humillarlo, enmudeció y no abrió su boca. Eso lo único que me muestra a mí es su gran amor. Es el gran amor de nuestro Señor, que vino a morir por nosotros sin decir absolutamente nada. Más allá de no quejarse, de no murmurar, no tomó el poder que había en su palabra para defenderse. Con solo un ángel que hubiera venido, hubiera sido muchísimo más que suficiente para liberarle, pero no lo hizo por amor a nosotros. Hermanos, ¿quién no quiere estar bajo la cobertura de un rey así? Que sabiendo quién era, sabiendo lo que tenía, aún así decidió voluntariamente ofrecerse y derramarse por nuestra salvación. Pero algo que queremos ver acerca del reino de Dios es unas actitudes que nos harán parte de ese reino, unas conductas que nos harán parte de ese reino. Yo quiero entrar en ese reino, yo quiero estar bajo esa cobertura, yo quiero estar bajo la cobertura de un rey, hermanos, que está dispuesto a lavarte los pies. Ustedes no, es su corazón. Él está dispuesto a lavarnos, a limpiarnos. Quiero que me acompañen, por favor, a 2 de Samuel. Capítulo 19.
Algo que debemos entender, hermanos, es que en las esferas espirituales y aún en el mismo reino del Señor, cuando Él venga a establecerlo, hay niveles. Incluso la Escritura deja ver que en el infierno incluso hay niveles de severidad, de castigos. No todos recibirán el mismo castigo. Dice que algunos serán más azotados que otros. Y en el reino de Dios también hay niveles de autoridad, hay posiciones. Y miren, hermanos, aún por muy leve que sea el azote en el infierno, imagínense un lugar donde hay total ausencia de Dios, donde Dios no está, donde Dios no se mueve, donde Él, que es la vida, no está. Por leve que sea el azote, hermanos, yo no quiero estar ahí. En vez, por otro lado, en el reino de Dios tenemos la vida misma fluyendo. Un Señor que consuela, un Señor que restaura. Ahí es donde quiero estar yo. Ahí es donde yo quiero permanecer. Ahí es donde yo quiero entrar. Leamos en el capítulo 19. Bueno, el contexto de lo que viene hablando aquí es de que David era el rey de Israel, pero Absalón, su hijo, se levantó y empezó a poseer, a ganar el corazón de los hijos de Israel. Dice que Absalón se sublevó contra su padre y David tomó la decisión de salir y de no pelear en contra de él. Miren, hermanos, qué tremendo esto. Y en realidad, haciendo un pequeño paréntesis, dice literalmente que Absalón se robó el corazón del pueblo. ¿Y saben cómo lo hizo? Dice que llegaba y les oía y extendía su mano, se acercaba a ellos y les besaba. ¿De qué hablan los besos en la Escritura? De palabras. Dice el Proverbios capítulo 18 y verso 4, solo para que lo anoten: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. ¿Qué significa que son aguas profundas? Hermanos, es difícil escapar de ellas. Es difícil salir de allí. Estamos memorizando el libro de Proverbios, y si ustedes se ponen a analizarlo detalladamente, a través de todo el libro van a encontrar estas expresiones: oye, hijo mío, si recibieres mis palabras, está atento a mis palabras, os haré saber mis palabras. Inclina tu oído y oye mis palabras. Oye las palabras de los sabios. Hermanos, Salomón, el hombre más sabio sobre esta tierra después del Señor Jesús, entendía qué tan delicado es prestar atención a las palabras. Es delicado, hermanos, a quién oímos, qué oímos. Me llama la atención que cuando habla de la mujer extraña, uno pensaría que de las cosas en las que el hombre es más débil es en la parte moral, que el hombre ante la inmoralidad tiene muy pocas probabilidades de salir con vida. Pero saben que el arma que usó la mujer extraña no fue la inmoralidad. ¿De qué se hizo la mujer extraña? De palabras.
quiere decir que incluso las palabras pueden ser más profundas y más dañinas que algo, digámoslo así, inmoral, hablando de algo muy perverso. Pero con sus palabras esta mujer dice que inclinó el corazón del hombre, y no solo lo inclinó, sino que lo obligó. Hermanos, ¿a quién oímos y qué es lo que oímos? A propósito de lo que el pastor leyó el día jueves, en la parte de atrás hemos puesto la carta que el pastor leyó. Hermanos, esto no depende de qué tan fuertes sean tus cimientos. Esto no depende de qué tanto estudies las escrituras. Yo creo que para nosotros y nuestra seguridad está en someternos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Porque, hermanos, cuando se trata de un espíritu, no todos los conceptos que tengamos en nuestra mente, todas las ideas, todas las bases doctrinales, si nos exponemos a un espíritu de engaño, hermanos, solo Dios puede librarlos. No tu cálculo, no el hecho de que tú sientas que sabes algo, entonces puedes exponerte. No. En realidad nuestra inteligencia, hermanos, puede ser deshecha solo con palabras, ¿saben? Solo con palabras. Obedezcamos. Ahí atrás está la carta, el que quiera la puede leer. Caminemos detrás de los hombres que Dios ha puesto delante de nosotros. Y miren, hermanos, en este campamento, y yo lo sé, tenemos pan. En este lugar somos alimentados. En este lugar el Señor se mueve, nos visita, nos renueva, nos levanta, nos anima. ¿Por qué buscar otros lugares? ¿Por qué ir a lugares que no conocemos? Seamos fieles, amén. Seamos fieles y amemos la heredad que el Señor nos ha dado. Amemos este lugar, amemos Ministerio Cebrón. Aferrémonos, hermanos, a las columnas que Dios ha puesto delante de nosotros. Entonces Absalón se robó el corazón del pueblo. Y David decidió huir. Ustedes pueden leer la historia, no les voy a dar muchos detalles acerca de esto. Pero en parte creo que David decidió no enfrentar a Absalón porque lo amaba, era su hijo. Quiso no derramar sangre. Es muy probable que si David lo hubiera enfrentado, lo hubiera ganado. Pero era la vida de su hijo la que estaba en juego. Podía morir Absalón, y era probable que muriera por mano de su propio padre. Pero entonces David dice que decidió mejor salir y ceder su trono. Para hacerles corta la historia, dice que Absalón murió. Pueden leerlo. Entonces David regresó a poseer el trono que había dejado. Y quiero que veamos tres casos, tres personas que se hicieron presentes cuando el rey volvió, cuando el rey vino a poseer su trono. Leamos a partir del verso 15. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán. Y Judá vino a Gilgal para recibir al rey, para hacerle pasar el Jordán. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey. El primer caso que quiero ver es este. El nombre de Simei significa y tiene que ver con un rumor o con algo oído.
o algo que escuchó. Saben, cuando el rey David estaba saliendo, estaba cediendo su trono, este hombre también apareció. Pero Simei llegó y cuando vio que el rey había sido derrotado, que no tenía nada, empezó a maldecirlo, a injuriarlo, a decirle: esto te ha pasado por perverso, esto te pasa porque eres un hombre sanguinario. Pero ahora que el rey regresa, de nuevo se presenta a Simei, ya no con la misma actitud, ya no de decirle: rey, eres perverso. No, llegó humillado, pidiendo perdón y diciéndole al rey: rey, no tengas en cuenta mis palabras, lo que te dije. Saben, este Simei nunca tuvo una comunión con el rey, nunca tuvo una intimidad con el rey. Las únicas veces que se ve cuando se acerca a David es en estos casos. De hecho, después recibió un juicio que antes lo apartó para siempre de ver al rey. Simei representa a aquellos que viven por experiencias de otros. Representa a aquellos que están ahí, pero que no quieren avanzar. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? Dice que el Señor desde el monte Sinaí hablaba y el pueblo tuvo gran temor. Y ellos le dijeron a Moisés: Moisés, ve tú y habla tú con Dios, pero no hable Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque moriremos. Entonces Moisés era quien hablaba con Dios y luego venía y le decía al pueblo qué hacer. Miren, hermanos, qué tremendo esto. El pueblo no quiso oír la voz de Dios para no morir. Y de hecho, no oír la voz de Dios fue lo que los mató. Eso fue lo que hizo que quedaran en el desierto postrados. Claro, uno se acerca ante Dios y Dios puede ser que mate, claro, lo feo que hay en nosotros. ¿Quién no quiere que muera lo feo en nosotros? En su propia vida. Malas reacciones, cosas que uno no espera hacer y de las que después se arrepiente. Yo quisiera que Dios matara eso en mi vida. Era lo que Dios quería hacer con el pueblo. Ellos no querían acercarse para no morir, pero ellos no sabían que en la muerte que iban a recibir, en la espada que Dios iba a atravesar en sus vidas, iba a surgir vida, iba a ser formada la vida de Dios en ellos. Que el Señor nos ayude sin temor, hermanos, sin temor, a que nos acerquemos a oír la voz de Dios. Simei era uno que oía cosas y eso lo hizo ser un hombre que vivía a su conveniencia. Cuando el rey salía, que el rey David no podía hacer nada por él: maldito, eso te pasa por los juicios de Dios, por ser un hombre de sangre. Pero cuando el rey volvió como rey a tomar su reino: mi Señor, ten misericordia de mí. Hermanos, que si Dios no te responde en tu situación como tú quisieras, que si tú le estás pidiendo algo al Señor pero no ves la respuesta, Dios no aparece, no lo veo. Ay, en vano sigo a Dios porque no me responde. Saben, ese es el espíritu de Acab. Uno que quería algo pero cuando no lo tuvo, se enojó, se entristeció, se enfureció. Que Dios nos libre de eso, amén. Simei era un hombre así. Nunca tuvo una comunión personal con el rey. Siempre estuvo al margen, siempre estuvo al lado.
como dice en la parábola del sembrador, que cuando alguno oye la palabra pero no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Y este es el que está junto al camino. Es uno que está cerca pero no decide dar el paso. Es uno que quizá está en el atrio, que está dentro del pueblo de Dios, pero no decide entrar al lugar santo. No quiere más compromisos, no quiere ser estrechado. Hermanos, debemos echar raíces en la presencia de Dios. Cada uno de forma personal, jóvenes, niños, padres, ancianos, cada uno de nosotros debemos estar echando raíces delante del Señor. Y eso no depende de otra cosa sino de acercarnos, de tener una comunión con Él. ¿Recuerdan que dice del varón del Salmo 1? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Y cómo es un árbol plantado junto a corrientes de aguas? Constantemente está siendo nutrido, alimentado. Y ese hecho de estar ahí junto a corrientes de agua hace que sus raíces profundicen, se entierren aún más profundamente. Dice que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Ese es un árbol lleno de vida. Ese es un árbol que cualquier viento no lo va a arrancar, no lo va a mover. ¿Y cómo estamos siendo plantados junto a corrientes de agua? Saben, muchos en esta congregación están siendo plantados junto a corrientes de aguas. Y creo que es una buena noticia. ¿Saben? Porque dice que Él será un árbol junto a corrientes de agua por una razón. Porque en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos de la memorización, estamos echando raíces. Creo que solo por el hecho de estar en la memorización, de estar en un lugar de trabajo y estar meditando, repasando, hermanos, eso ya te hace estar echando raíces. Y sí, la memorización es solo el primer paso, pero yo sé que el Señor, al ver la obediencia, puede hacer que esas palabras que memorizamos se aviven, tomen vida en nuestros corazones. Uno que echa raíces no es movido fácilmente, soporta la prueba, soporta la tentación. Con razón dice: os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hermanos, guardemos la palabra de Dios. Simei era uno que estaba al margen, que no entraba, que no tomaba la decisión, que vivía de oídas. ¿Recuerdan lo que dijo Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y qué pasó cuando Job vio al Señor? Dijo: y me aborrezco hasta el polvo. ¿Saben? Solo esa actitud automáticamente te hace pasar del atrio al lugar santo. Solo tú. Recuerdan también a Isaías. Dice que ay de mí, soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Rey. Y yo, siendo un hombre inmundo y morando en medio de un pueblo inmundo. Cuando Isaías vio al Rey y reconoció su pecado, dice que el ángel vino y tocó con un carbón encendido su boca y le dijo: has sido limpio de tu pecado. Hermanos, necesitamos ver al Rey. Nos urge ver al Rey, porque ver al Rey, hermanos, va a hacer que en nuestras vidas, como cantábamos ahora, si el Rey nos tocara, si el Señor llegara y nos tocara,
no seremos los mismos. Y es lo que yo quiero para mi vida, es lo que yo quiero para mis hijos. Señor, tócanos, que te veamos. Yo quiero verte, Señor, quiero verte. Pero Simei no había tenido esa experiencia con el rey. Siempre estuvo al lado del camino. Lo mismo pasó con Bartimeo. Estaba junto al camino, pero cuando vio al Señor Jesús con sus ojos, ¿cómo dice que terminó? Lo seguía en el camino. Se entró de estar a un lado cuando vio al Señor Jesús, cuando tuvo un encuentro con Él. Se metió al camino. Hermanos, es lo que necesitamos. Si tal vez estás aquí y no has querido dar ese paso. Sí, oímos, ay, el Señor es bueno porque los encontró en la congregación. Hermanos, necesitamos esos momentos personales, íntimos con el Rey. Íntimos con el Rey. Y allí es donde vamos a ser cambiados y transformados. Yo ubicaba a Simei y lo pensaba de esta forma, como uno que ha estado en el atrio, como uno que no ha profundizado, todavía está ahí, hacía parte del pueblo, pero no quería entrar. Y sí, hermanos, la salvación, hermanos, es para todos. El Señor vino a morir por todo hombre que arrepentido llegue a sus pies. Pero ahí no es el fin, ahí comienza el camino. Ahí inicia la caminata, ahí es donde debemos avanzar. Mas sin embargo, meditando yo en esto, me acordé de un verso en Apocalipsis, donde se le decía a Juan que midiera el templo. Pero se le dijo algo. Pero el patio que está en la parte exterior, el atrio, no lo midas, dice, porque ha sido entregado a los gentiles. Eso es Apocalipsis 11:2. Hermanos, solo eso nos debería hacer anhelar entrar aún más, incursionar, ir a donde está la presencia del Rey, no afuera. Yo no quisiera ser un espectador, estar en el atrio y ver qué dicen los que entraron, cómo estuvo. No, yo mismo quisiera entrar y tener un encuentro íntimo con el Señor. Anhelemos eso, hermanos, anhelémoslo. No solo, miren, tenemos muchas oportunidades aquí, las reuniones de oración, los cultos, las reuniones de hogar. Pero hermanos, miren, yo mismo doy testimonio de eso. Puede ser en un bus donde vayas, y puede ser que el Rey descienda y se siente a tu lado. Puede ser el lugar que sea donde cualquiera que estés, rodeado de la gente que sea que esté a tu alrededor, y el Rey puede venir y estar a tu lado. Lo anhelamos, lo deseamos. De hecho, lo necesitamos. Lo necesitamos. Quisiera avanzar, vamos al verso 24. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey, y no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que el rey volvió en paz. Este Mefiboset era un hombre que había llegado delante del rey, pero no por méritos propios. Dice que David dijo: ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien podamos hacer misericordia?
Y alguien se levantó y dijo: sí, aún hay alguien, Mefiboset, hijo de Jonatán. Entonces el rey le mandó a llamar, y literalmente dice que por el amor que David había tenido a Jonatán, dice que David hizo llamar a Mefiboset y lo hizo sentar a su mesa. Lo sustentó, lo hizo entrar en su palacio. Y miren, quizá habemos muchos aquí que habemos llegado delante de Dios, y sí, no por méritos propios. ¿Saben que muchos estamos aquí resultados de la oración de alguien? Hermanos, en el amor de Dios, aquellos que son padres y que tienen hijos que aún no se han postrado delante de Dios, no se cansen, no se cansen, insístanle al Señor, luchen en el lugar íntimo, clamen al Señor por esas vidas. El Señor puede responder, Él puede responder. Ahí había llegado Mefiboset como fruto de la relación que Jonatán había tenido con el rey David. Pero dice que cuando el rey David salió, Mefiboset tenía un siervo llamado Siba, el cual estaba al servicio de Mefiboset. Pero este siervo llegó delante del rey con unos asnos y unos presentes al rey, pero Mefiboset no llegó. Entonces David le dice a Siba: ¿y Mefiboset dónde está? Y Siba le dice: no vino porque él dijo: esta es la oportunidad de que la casa de Saúl vuelva al trono. Entonces dice que David le dio todas las tierras de Mefiboset a este siervo Siba. Pero cuando el rey volvió a tomar su trono, dice que apareció Mefiboset. Y el rey le pregunta: pero ¿dónde estabas? ¿Por qué no viniste conmigo cuando yo estaba saliendo? Entonces Mefiboset le dice al rey: este siervo Siba me engañó y vino y te dijo mentiras aquí, porque en realidad, según dice la escritura, Siba le dijo a Mefiboset le dijo a Siba: ponme un asno y llévame, porque era lisiado de los pies, no podía caminar. Este representa a aquellos que, hermanos, quizá han intentado todo, se han esforzado, pero aún al pasar los años ven su esterilidad, su incapacidad. Era lisiado de los pies, no podía. De hecho, había entrado al palacio del rey a causa de su padre, no porque él lo hubiera buscado, no, a causa de su padre. Entonces este Mefiboset era lisiado de los pies, lo cual nos habla de una caminata estéril, sin fruto, que no vemos que avanzamos. Quizá alguien más que era estéril era Ana, ¿recuerdan? Dice que Elcana tenía 2 mujeres y que una era Ana y la otra Penina. Pero Penina tenía muchas hijas y muchos hijos, y Ana sencillamente era estéril, no podía. Por mucho que se esforzara, por mucho que hiciera en su vida, por mucho que tratara, hermanos, ¿quién puede con la esterilidad? Nadie por sí mismo puede hacerse libre de ella. De hecho, la escritura dice que fue Dios quien la había hecho estéril. ¿Qué podía hacer Ana? Mas sin embargo dice que Elcana, aunque Penina le había dado muchos hijos y muchas hijas, cada año le daba un presente especial a Ana porque la amaba. La amaba. Era estéril, hermanos, pero ojo a esto, ella anhelaba dar fruto en su vida. Aunque se viera estéril, ella lloraba, ella derramaba lágrimas delante de Dios, deseaba
dar fruto en su vida. ¿Cuántos sabemos aquí así? Deseando dar un fruto, deseando avanzar, pero vemos que no, como que no avanzamos, como que estamos estancados. Saben, hermanos, el Cana nos ama aunque somos estériles. No es por tu fruto, pero es importante esto: debemos desear dar fruto. Debemos desearlo. Penina era fructífera, tenía muchos hijos y muchas hijas, y de hecho eso era lo que a Ana la tenía angustiada. Y al ver el Cana, a Ana se le acerca y le dice: Ana, ¿por qué lloras? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Miren, a pesar de su esterilidad, el Cana amaba a Ana. A pesar, hermanos, de nuestra esterilidad, el Señor nos ama. Pero que Él vea el deseo en nuestro corazón de dar fruto, de querer dar fruto, de querer agradarlo, de querer caminar, de vivir bajo ese fruto de arrepentimiento constantemente. Este era Mefiboset, uno que entró al reino no por sus propios méritos. Sigamos leyendo. Dice en el verso 25: y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Pero miren esto, miren lo que hace el conocer al rey de forma personal. Porque como les digo anteriormente, Mefiboset hizo parte de la mesa del rey, pero como un beneficio que tuvo a través de su padre. En este momento se presenta otra vez Mefiboset delante del rey, solo. No estaba su padre. Y el rey le dice: divídanse las tierras. Pero miren la reacción de alguien que ha conocido al rey. Verso 30: y Mefiboset dijo: deja que él tome todas las tierras, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Ana, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Es lo que el Cana le preguntó a su esposa. Señor, eres mejor que 10 hijos. Eres mejor que todas esas tierras. Si tú volviste en paz, ese es mi gozo. Cuando conocemos al rey, hermanos, miren, dice que la Nueva Jerusalén es una ciudad con calles de oro, mar de cristal. Es algo que, aunque nosotros nos imaginemos, no sabemos qué es. Pero miren, ustedes saben que el oro es el elemento más preciado, es uno de los valores más grandes sobre esta faz de la tierra. Y dice que ahí, en la ciudad del rey, en la Nueva Jerusalén, las calles van a ser de oro. Imagínense que aquí afuera estuviera la calle en oro. Bueno, nosotros como seres humanos carnales, cada uno traería una pica y una bolsita para echar sus pedacitos. El mar de cristal
Y eso, el oro, ahí va a ser lo que vamos a pisar. Ahora lo que pisamos, ¿qué es? Polvo, la tierra. Ahí vamos a pisar el oro. Eso no va a ser nada ante la majestuosidad del Rey de Gloria. Mar de cristal, calles de oro, hermoso, sí. Pero todo eso se va a ver opacado, hermanos, por el valor que va a tener la presencia del Rey precioso. Una presencia viva que vivifica, que sana, que consuela, que restaura. Eso es lo que necesitamos. Cuando experimentemos la presencia de Dios de esa forma, no vamos a estar viendo las calles de oro. Eso es hermoso, sí. Pero lo que quiere decir es que la presencia viva del Rey es infinitamente más preciosa. Eso lo entendió Mefiboset, que Siba tome esas tierras, no me importan. Que el Rey esté aquí con bien, que esté sano, es todo lo que yo necesito. Dice que Ana se alegró, fue y puso su causa delante de Dios, lloró, le pidió al Señor, y hasta el momento en el que Ana le dijo al Señor: si tú me concedes un hijo, yo te lo voy a entregar. Hasta el momento en que para Ana, miren hermanos, ella era estéril. Yo creo que ella no estaba hablando palabras aire caliente. Ella sabía conscientemente que era lo que le estaba pidiendo, diciendo al Señor: si tú me das un hijo, yo te lo voy a dar. Y el Señor le dio el hijo, se lo concedió. Ahora, Ana, ¿qué vas a hacer? Eso por lo que has llorado tanto tiempo, eso por lo que has orado tanto tiempo, te lo concedo. Ahora, ¿qué vas a hacer? Señor, te lo entrego, porque tú eres mejor que 10 hijos. Es lo que hizo Ana, se lo ofreció al Señor, se lo ofreció. Sigamos leyendo. Una tercera actitud que deben tener aquellos que estamos esperando al Rey. Versículo 31. Dice: también Barzillai Galadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Este Barzillai, pueden verlo capítulos antes, fue un hombre que cuando el rey estaba huyendo, Barzillai y algunos otros hombres lo sustentaron en el desierto. Le dieron camas, viandas, alimento para que estuvieran bien. Y dice el verso 32: era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Manaín, porque era hombre muy rico. Y el rey le dijo a Barzillai: pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Yo creería, hermanos, que todos aquí estamos esperando esa palabra del rey. Imagínense, ¿qué más habría de ahí para allá? Que el rey te diga: ven conmigo, entra en mi reino, yo te voy a sustentar, vas a morar aquí conmigo. Yo creo que muchos esperamos que el Señor nos diga eso, amén. Cuando Él venga: venid benditos de mi Padre, y poseed el reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, yo quiero estar ahí cerca del rey. Hay quienes entrarán en el reino, y yo creo, hermanos, que cuando hablamos de niveles en el reino de Dios,
el hecho de querer reinar no es solo por tener una posición de autoridad sobre otros. Saben, para mí, el valor que hay en reinar dentro del reino de Dios está en que estamos más cerca del Rey. Porque, hermanos, es así. Cuando un presidente necesita tomar una decisión, nunca va a llamar al pueblo, va a llamar a los que están con él a la par, gobernando, reinando, aquellos a los que él ha delegado autoridad sobre algo. El hecho de reinar, de tener una posición, nos va a tener más cerca del Rey. Yo creo que deberíamos anhelar eso, estar aún más cerca del Rey, no solo estar en su reino. Porque Mefiboset entró, Mefiboset hizo parte del reino, pero no tenía autoridad. Ahora este Barzillai sí llegó a tener autoridad. Y sigue diciendo, verso 37. Miren, hermanos, un hombre que entra delante de Dios en su reino y que tiene autoridad es un hombre como este Barzillai. Dice: yo te ruego, porque el rey le dijo, perdonen, vamos a leer unos versos anteriores. Verso 32, leámoslo de nuevo. Era Barzillai anciano y había dado provisiones al rey cuando estaba en Manaín, porque era muy rico. Y el rey le dijo a Barzillai: pasa conmigo que yo te sustentaré. Antes de avanzar, solo quiero hacer una referencia a un hombre. Miren, Barzillai vivía así. Él no tenía otra forma de vivir, siempre estaba viendo por el bien de otros. ¿Cuántos han escuchado acerca de Epafrodito? ¿Sí? Pocos. Epafrodito es un hombre del que se habla muy poco. Está en Filipenses. Dice que Pablo quería visitar a los de Filipenses para ver que estuvieran bien, pero no había podido hacerlo, entonces deseaba enviar a Timoteo. Pero se presentó una urgencia, y es que fuera Epafrodito. Dice ahí que la necesidad de que Epafrodito fuera a los filipenses fue una, y es que dice que él llegó a estar muy enfermo de muerte, se iba a morir. Y en medio de su enfermedad, él escuchó que los de Filipenses habían escuchado acerca de su enfermedad, y eso lo angustió. Ustedes se imaginan uno enfermo y que alguien se entere de tu enfermedad y llegar a tal nivel que el hecho de que esa persona que está angustiada por tu enfermedad te angustia a ti. Así estaba Epafrodito. Pablo lo tuvo que enviar porque él estaba angustiado a causa de que ellos se habían enterado de su enfermedad. Imagínense, esa fue la necesidad y dice ahí literalmente que este Epafrodito era quien era administrador de las cosas de Pablo, estaba pendiente de Pablo, qué necesitaba, qué debía hacer por él, en qué podía servirle. Barzillai era así, igual. Dice en el verso 25 de 2 de Samuel 19, leamos ahí. Luego que vino, verso 37. Yo te ruego que dejes volver a tu siervo, dice Barzillai, y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y mi madre. Mas he aquí tu siervo Quimán, que pase él con mi señor el rey, y haz con él lo que bien te pareciere. Ustedes se imaginan este cuadro: viene el rey
tomar el reino, a poseerlo. Y te dice: ven, pasa conmigo. Tú me sustentaste, ahora yo te voy a sustentar. Era el tiempo de jubilación para Barzilai ya. Si entraba ahí, ¿de qué más se iba a preocupar el resto de su vida? Hermanos, y las palabras de Barzilai fueron: Señor, déjame que yo vuelva. Le había ofrecido entrar con él al reino, pero Barzilai: no, déjame que yo vuelva. En vez de hacerlo a mí, hazlo a él. ¿Cuántos han tenido esa reacción de que: Señor, si me vas a bendecir a mí, mejor acuérdate de este? De que la bendición que va a ser para mi vida, hermanos, sí, era su jubilación, ya no tenía que preocuparse de nada más. Iba a ser protegido de sus enemigos, ahí iba a morir en paz. Pero que esa bendición que viene hacia tu vida, tú digas: Señor, no, mejor acuérdate de tal persona. Ustedes logran imaginar algo de cómo se siente un corazón de un rey cuando llegamos delante de él y el rey está dispuesto a derramar bendiciones lindas sobre ti. Pero tú, bueno, podemos agradecerle al Señor sus bendiciones, pero que en medio de ese momento lindo tú digas: Señor, no solo a mí, concédeselo a tal persona. Acuérdate de este otro, hermano. Según lo que está escrito, personas así son a las que el rey le dice: lo que tú me digas, eso haré. Personas que se presentan delante del rey con una carga por otros. Señor, yo no soy importante. Saben, Kimán es un nombre muy diciente porque su significado quiere decir languidecer, debilucho, sin esperanza. ¿A cuántos conocemos sin esperanza? ¿A cuántos conocemos que han caminado, han querido agradar a Dios, pero son débiles? En vez de señalar, en vez de decir: tú, ¿qué hiciste? Y llegar delante del rey y decirle: Señor, acuérdate de él, no te olvides de él. Lo que me vas a hacer a mí, si me vas a bendecir, hazlo con él. Según lo que dice ahí, las personas que sean así van a tomar el reino. Dice en Mateo que el Señor los va a llamar: venid benditos de mi Padre y heredar el reino. Señor, ¿pero por qué? Porque me viste hambriento y me diste de comer, me viste desnudo y me cubriste, en la cárcel y me visitaste. Es sencillo, hermanos. ¿Quieren heredar el reino de Dios? Clamemos por otros. Esa es la razón que el Señor les dice ahí: por cuanto me viste desnudo y me cubriste, por cuanto me viste enfermo y me visitaste, toma el reino. Hermanos, no solo por el reino. Saben, Barzilai entró al reino. Barzilai fue convidado a la mesa del rey. A Barzilai se le dio el reino. Pero ¿saben qué fue lo más hermoso? Que la vida del rey se formó dentro de él. La vida del rey mismo estaba en su interior. Ese Emmanuel estaba en su corazón. ¿Cuántos desearían tener ese carácter formado en sus vidas? Hermanos, que por siempre, ojalá y así fuera, no se trate de mí. Hermanos, somos un pueblo y hay muchos que estamos luchando aquí
Hay muchos que, para muchos a veces esto se hace muy difícil, muy pesado. Habrán epafroditos aquí que se angustien porque otro está siendo angustiado. Habrán Barzilais que vean a otros necesitados, hambrientos, enfermos, y estén dispuestos cuando lleguen delante del Rey a decirle: Señor, no te olvides de ellos. Esos van a heredar el reino de Dios. Así quiero ser yo hallado cuando el Rey venga. De nuevo, no, y sí, como algo literal en su venida, pero hoy mismo, si el Rey viene, yo quiero ser hallado así. Señor, acuérdate de estos. Pongámonos en pie, hermanos. Y el rey dijo: pues pase conmigo Quimán, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Era el mismo rey David, el gran rey David, diciéndole a Barzilai: lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. ¿Y sabe por qué el rey pudiera decirnos eso a nosotros? Porque cuando el rey nos pregunte: ¿qué quieres que haga?, no vamos a estar pensando en nosotros mismos. Quimán va a estar primero. Él va a ser nuestro clamor. ¿Qué quieres que te haga? Señor, Quimán. Señor, este pequeño. Señor, este por el que quizá nadie da nada. Yo quiero que si el rey viene, mi clamor no sea yo, no sea mi necesidad, no sea lo que yo en este momento necesito. Señor, ¿quieres bendecirme? Entonces acuérdate de este que necesita de una visitación tuya. Yo creo que todos aquí tenemos alguien por quien orar, y no solo una persona, muchas personas, hijos, aún nosotros mismos. Algo que nos dice la pastora constantemente es: oremos unos por otros. Hermanos, uno no sabe quién esté pasando por debilidades, por necesidades. Hay muchos que están sufriendo ataques. Oremos unos por otros. Si el rey viene esta mañana y te ofrece el reino, digámosle: Señor, acuérdate de Quimán. Si de pronto nuestra actitud ante la falla de alguien ha sido señalar, cambiemos eso. Ya no señalemos, ya solo pidámosle al Señor misericordia por ese. Esos son los que van a entrar al reino. Quiero que cantemos ese canto que dice: detrás del velo. Y que lo pensemos en ese sentido. Cuando yo entre allí, quiero ver la hermosura del Rey. Pero también estando allí adentro, quiero acordarme de aquellos que tal vez no la ven, que necesitan entrar más allá. Detrás del velo
la verdad.